se sirva pasar lista de asistencia. Oye, le pongo aquí los diputados no eran. Con gusto, diputado presidente. Diputada América Victoria Aguilar Gil. Diputada Daniela Soraya Álvarez Hernández. Diputado Antonio Andrés Rodríguez. Diputada Hortensia Aragón Castillo. Diputado Doctor Hugo Avite Corral, presente. Diputada María Eugenia Campos Galván. Diputada Claudia Lucía Carrillo Treviso. Diputado Francisco Carvalho. Diputada Mayra Guadalupe Chávez Jiménez. Diputado Eliseo Colillán Hernández. Diputado Rodrigo de la Rosa Ramírez. Diputada Mayra Díaz Guerra. Diputado José Díaz Monarres. Diputada Laura Domínguez Esquivel. Diputado Eloy García Saín. Diputada Ana Lilia Gómez Nicol. Diputada María Elvira González Alchondo. Diputado César Gustavo Jauregui Moreno. Diputado Enrique Nicol Chávez. Diputado Rosenberg Loera Chaparro. Diputado Rogelio Loya Luna. Está bien así, mi hermano. Diputado Gustavo Martínez Aguirre. Diputado Luis Javier Mendoza Valdés. Diputado Daniel Murguía Lardizábal. Diputado César Augusto Pacheco Hernández. Presente. Diputada Mariana Pérez Enríquez. Diputado Elías Humberto Pérez Mendoza. Diputada Gloria Porras Valles. Diputado Fernando Reyes Ramírez. Diputado Luis Fernando Rodríguez Guinea. Diputada Tania Teporaca Romero del Hierro. Diputada Águila Torres Varela. Diputado Pedro Alberto Villalobos Fragoso. Le informo, presidente, se justifica la inexistencia de los 6 diputados Ángela Torres Varela, Hortensia Aragón Castillo y Luis Fernando Rodríguez Guiner, quienes comunicaron con su debida oportunidad a esta Secretaría la imposibilidad de asistir a esta sesión. Le informo que de los 33 diputados se encuentran 29 en esta sala. Diputado presidente. Gracias, diputado secretario. Existiendo el quórum legal, se da inicio a la sesión del día 28 de abril del año 2015, instalados en el recinto oficial del Poder Legislativo, por lo que todos los acuerdos que en ella se tomen tendrán plena validez legal. A continuación, me permito poner a consideración de la Asamblea el orden del día de esta sesión. Aprobación en su caso del acta de la sesión anterior. Segundo, se da cuenta de la correspondencia. Tercero, turnos a comisiones. Cuarto, declaratorias de aprobación de reformas a la Constitución Política del Estado contenidas en los decretos número 867/2015, 868/15 y 870/15, por lo que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado de Chihuahua en materia de, inciso A, cuenta pública, inciso B, cambio de denominación del Supremo Tribunal de Justicia por Tribunal Superior de Justicia, inciso C, brindar autonomía en su funcionamiento e independencia en sus decisiones al Tribunal Estatal Electoral. Quinto, dictámenes que presenten las comisiones de, inciso A, de programación, presupuesto y hacienda pública, inciso B, de desarrollo municipal y fortalecimiento al federalismo, inciso C, de fiscalización,
Sexto, presentación de iniciativas de decreto o puntos de acuerdo a cargo de, inciso A, diputado Rosenberg Loera Chaparro, integrante del grupo parlamentario del partido Nueva Alianza. Inciso B, la Junta de Coordinación Parlamentaria en voz del diputado Rodrigo de la Rosa Ramírez. Séptimo, asuntos generales. Inciso A, diputado Rodrigo de la Rosa Ramírez, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Solicito a la primera secretaria, diputada Daniela Soraya Álvarez Hernández, tome la votación e informe a esta presidencia el resultado de la misma. Con su permiso, diputado presidente. Por instrucciones de la presidencia, pregunto a mis compañeras diputadas y compañeros diputados. Los que estén por la afirmativa respecto del contenido del orden del día leído por el diputado presidente, favor de expresar su voto levantando la mano en señal de aprobación. Los que estén por la negativa, los que se abstengan. Presidente, le informo que se han manifestado por unanimidad de votos a favor respecto del contenido del orden del día. Gracias, diputada secretaria. Se aprueba el orden del día. Solicito al segundo secretario, diputado Héctor Hugo Avitia Corral, verifique si existe alguna objeción en cuanto al contenido del acta de la sesión anterior, la cual, con toda oportunidad, fue distribuida a las señoras y señores legisladores. Con gusto acato su instrucción, presidente. Por instrucciones suyas, pregunto a las señoras y señores diputados si existe alguna objeción en cuanto al contenido del acta de la sesión anterior, la cual se hizo de su conocimiento oportunamente a favor de manifestarlo de la manera acostumbrada. ¿Estamos, diputados? ¿Cierto? Informo, presidente, que ninguno de los legisladores que ha manifestado objeción alguna en cuanto al contenido del acta. Gracias, diputado secretario. Se aprueba. Para continuar con el desahogo del siguiente punto del orden del día, solicito a la primera secretaria, diputada Daniela Soraya Álvarez Hernández, verifique si todos los legisladores han tenido conocimiento de la correspondencia recibida y enviada por este cuerpo colegiado. Con gusto, diputado presidente. Por instrucciones de la presidencia, pregunto a las legisladoras y a los legisladores si todos han tenido conocimiento de la correspondencia recibida y enviada. Favor de expresarlo de la manera acostumbrada. Presidente, le informo que todos los legisladores han tenido conocimiento de la correspondencia recibida y enviada por este cuerpo colegiado. Gracias, diputada secretaria. Siendo así, le solicito se sirva a otorgarle el trámite correspondiente. Con gusto, diputado. A continuación, solicito al segundo secretario, diputado Héctor Hugo Avitia Corral, pregunte a las diputadas y diputados si tienen conocimiento de los asuntos en cartera. Con gusto, presidente. Por instrucciones de la presidencia, pregunto a los señores y señoras congresistas si todos han tenido conocimiento de los asuntos en cartera, favor de expresarlo de la manera acostumbrada. Le informo, diputado presidente, que todos los legisladores cuentan con el documento correspondiente. Gracias, diputado secretario. Esta presidencia ratifica los turnos de los asuntos contenidos en cartera. Continuando con el siguiente punto del orden del día, solicito a la primera secretaria, diputada Daniela Soraya Álvarez Hernández, proceda a dar lectura a la declaratoria de aprobación de reformas a la Constitución Política del Estado de Chihuahua contenidas en el decreto número 867/2015 del segundo periodo ordinario. Con su permiso, diputado presidente. Gracias, diputado secretario. Honorable Congreso del Estado presente. Declaratoria de aprobación de reformas a la Constitución Política del Estado que se expide en cumplimiento al artículo 202, fracción segunda, párrafo tercero de la Constitución Política del Estado de Chihuahua. Artículo primero. El Honorable Congreso del Estado, en su oportunidad, aprobó el decreto número 867/2015 del segundo periodo ordinario, por el cual se reforman los artículos 93, fracción 23, 134 y 171
y se adicionan 3 párrafos al artículo 171, todos de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chihuahua en materia de cuenta pública. Artículo 2. En su oportunidad fue enviado el decreto, el dictamen, la iniciativa y el diario de los debates a los 67 ayuntamientos del Estado para su conocimiento y aprobación en su caso, conforme el procedimiento que para reformar la Constitución Política establece el artículo 202 del mismo ordenamiento. Artículo 3. La Secretaría hizo el cómputo correspondiente en base a los municipios que expresamente aprobaron las reformas y representan el 81.79% de la población del Estado, siendo más de 20 ayuntamientos, de manera que son de aprobarse dichas reformas. Artículo 4. Se da por cumplido el procedimiento establecido para el caso por la Constitución Política del Estado. Por lo tanto, se declaran aprobadas las adiciones y reformas a esta contenidas en el decreto a que se refiere el artículo 1 de la presente declaratoria. Artículo 5. Envíese el decreto número 867/2015 del segundo periodo ordinario y la presente declaratoria de reformas constitucionales al titular del Ejecutivo Estatal para que proceda a su publicación en el periódico oficial del Estado. Transitorio único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el periódico oficial del Estado. Económico, aprobado que sea, túrnese a la Secretaría para su trámite correspondiente. Por lo expuesto, se somete a la consideración de este alto cuerpo colegiado la presente declaratoria. En la ciudad de Chihuahua, Chihuahua, a los 28 días del mes de abril del año 2015. Atentamente, el presidente del Honorable Congreso del Estado, diputado César Augusto Pacheco Hernández. Es cuanto, presidente. Gracias, diputada secretaria. De conformidad con el documento anteriormente leído, se somete a consideración de esta honorable asamblea el proyecto de declaratoria de aprobación de la citada reforma constitucional, en virtud de haberse concluido el procedimiento correspondiente. Para lo cual solicito al segundo secretario, diputado Héctor Hugo Avitia Corral, tome la votación e informe a esta presidencia. Al instante atiendo su instrucción, presidente. Pregunto a los compañeros y compañeras legisladores, los que estén por la afirmativa respecto del contenido del documento antes leído, favor de expresar su voto levantando la mano en señal de aprobación. Los que estén por la negativa, los que se abstengan. Le informo, presidente, que los compañeros y compañeras legisladores se han manifestado en su totalidad a favor de lo antes leído. Gracias, diputado secretario. Se aprueba tanto en lo general como en lo particular. A continuación, solicito al segundo secretario, diputado Héctor Hugo Avitia Corral, proceda a dar lectura a la declaratoria de aprobación de reformas a la Constitución Política del Estado de Chihuahua, contenidas en el decreto número 868/2015 del segundo periodo ordinario de sesiones. Con gusto, presidente. Honorable Congreso del Estado, presente. Declaratoria de aprobación de reformas a la Constitución Política del Estado que se expide en cumplimiento al artículo 202, fracción 2, párrafo 3 de la Constitución Política del Estado de Chihuahua. Artículo 1. El Honorable Congreso del Estado en su oportunidad aprobó el decreto número 868/2015, por medio del cual se reforman las fracciones 3 y 4 del primer párrafo del artículo 31 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chihuahua, a efecto de cambiar la denominación del Supremo Tribunal de Justicia por Tribunal Superior de Justicia. Artículo 2. En su oportunidad fue enviado el decreto, el dictamen, la iniciativa y el diario de debates a los 67 ayuntamientos del Estado para su conocimiento y aprobación en su caso, conforme al procedimiento que para reformar la Constitución Política del Estado
establece el artículo 202 del mismo ordenamiento. Artículo 3. La Secretaría hizo el cómputo correspondiente en base a los municipios que expresamente aprobaron las reformas y que representan el 86.32% de la población del Estado, siendo más de 20 ayuntamientos, de manera que son de aprobarse dichas reformas. Artículo 4. Se da por cumplido el procedimiento establecido para el caso por la Constitución Política del Estado, por lo tanto, se declaran aprobadas las adiciones y reformas a esta contenidas en el decreto a que se refiere el artículo 1 de la presente declaratoria. Artículo 5. Envíese el decreto número 868/2015-2 y la presente declaratoria de reformas constitucionales al titular del Ejecutivo Estatal para que proceda a su publicación en el periódico oficial del Estado. Transitorio único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el periódico oficial del Estado. Económico. Aprobado que sea túnez en la Secretaría para su trámite correspondiente. Por lo expuesto, se somete a la consideración de este alto cuerpo colegiado la presente declaratoria. En la ciudad de Chihuahua, a los 28 días del mes de abril del año 2015, atentamente, el presidente del Honorable Congreso del Estado, diputado César Augusto Pacheco Hernández. ¿Es todo, diputado? Sí, señor. Es cuarto. Gracias, diputado secretario. De conformidad con el documento anteriormente leído, se somete a consideración de esta honorable asamblea el proyecto de declaratoria de aprobación de la citada reforma constitucional en virtud de haberse concluido el procedimiento correspondiente. Para lo cual solicito a la primera secretaria, diputada Daniela Soraya Álvarez Jiménez, tome la votación e informe esta presidencia. Por instrucciones de la Presidencia, pregunto a las señoras y señores diputados, los que estén por la afirmativa respecto del contenido del dictamen antes leído, favor de expresar su voto levantando la mano en señal de aprobación. Los que estén por la negativa, los que se abstengan. Presidente, le informo que se han manifestado por unanimidad de votos a favor. Gracias, diputada secretaria. Se aprueba tanto en lo general como en lo particular. Vuelvo a solicitarle, diputada Daniela Soraya Álvarez Hernández, proceda a la lectura a la declaratoria de aprobación de reformas a la Constitución Política del Estado de Chihuahua, contenidos en el decreto número 870/2015 del segundo periodo ordinario de sesiones. Honorable Congreso del Estado presente. Declaratoria de aprobación de reformas a la Constitución Política del Estado que se expide en cumplimiento al artículo 202, fracción segunda, párrafo tercero de la Constitución Política del Estado de Chihuahua. Artículo primero. El Honorable Congreso del Estado, en su oportunidad, aprobó el decreto número 870/2015 del segundo periodo ordinario, por el cual se reforman los artículos 37, párrafo primero, segundo y tercero. 64, fracción 15, inciso 19 y 166, todos de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chihuahua, con el propósito de brindarle autonomía en su funcionamiento e independencia en sus decisiones al Tribunal Estatal Electoral. Artículo segundo. En su oportunidad fue enviado el decreto, el dictamen, la iniciativa y el diario de los debates a los 67 municipios del Estado para su conocimiento y aprobación en su caso, conforme al procedimiento que para reformar la Constitución Política del Estado establece el artículo 202 del mismo ordenamiento. Artículo tercero. La Secretaría hizo el cómputo correspondiente en base a los municipios
que expresamente aprobaron las reformas y que representan el 86.17% de la población del Estado, siendo más de 20 ayuntamientos, de manera que son de aprobarse dichas reformas. Artículo 4. Se da por cumplido el procedimiento establecido para el caso por la Constitución Política del Estado. Por lo tanto, se declaran aprobadas las adiciones y reformas a esta, contenidas en el decreto a que se refiere el artículo 1 de la presente declaratoria. Artículo 5. Envíese el decreto número 870/2015 del segundo periodo ordinario y la presente declaratoria de reformas constitucionales al titular del Ejecutivo Estatal para que proceda a su publicación en el periódico oficial del Estado. Transitorio único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el periódico oficial del Estado. Económico. Aprobado que sea, túrnese a la Secretaría para su trámite correspondiente. Por lo expuesto, se somete a la consideración de este alto cuerpo colegiado la presente declaratoria. En la ciudad de Chihuahua, Chihuahua, los 28 días del mes de abril del año 2015. Atentamente, el presidente del Honorable Congreso del Estado, diputado César Augusto Pacheco Hernández. Es cuanto, diputado presidente. Gracias, diputada secretaria. De conformidad con el documento anteriormente leído, se somete a consideración de esta honorable Asamblea el proyecto de declaratoria de aprobación de la citada reforma constitucional en virtud de haberse concluido el procedimiento correspondiente. De tal manera, solicito al segundo secretario, diputado Héctor Hugo Avitia Corral, tome la votación e informe a esta presidencia. Con gusto, diputado presidente. Pregunto a las compañeras y compañeros congresistas, los que estén por la afirmativa respecto del contenido del documento antes leído, favor de expresar su voto levantando la mano en señal de aprobación. Los que estén por la negativa, los que se abstengan. Le informo, presidente, que los compañeros y compañeras legisladores se han manifestado por unanimidad a favor de lo antes leído. Gracias, diputado. Se aprueba tanto en lo general como en lo particular. Remítanse las 3 declaratorias de reforma constitucional al Ejecutivo Estatal para su promulgación y publicación en el periódico oficial del Estado, acompañadas de los decretos respectivos. Continuando con el siguiente punto del orden del día, relativo a la presentación de dictámenes, se concede el uso de la palabra al diputado Antonio Andreu Rodríguez para que en representación de la Comisión de Programación, Presupuesto y Hacienda Pública presente a la Asamblea el dictamen que ha preparado y del cual dio cuenta esta presidencia. Buenos días. Con su permiso, diputado presidente, buenas tardes. Honorable Congreso del Estado. A la Comisión de Programación, Presupuesto y Hacienda Pública le fue turnada para su estudio y posterior dictamen minuta de proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de combate a la corrupción, enviada por la Cámara de Senadores del Honorable Congreso del Estado. Señor presidente, de conformidad con el artículo 30, fracción 20 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, solicito a esta presidencia autorice la dispensa, la lectura de los antecedentes y consideraciones del dictamen, con el propósito de presentar solamente un resumen del mismo, en el entendido de que el contenido deberá estar completo y se insertará en el diario de los debates de esta sesión. Adelante, diputado. Gracias, diputado presidente. Ese es esencialmente el contenido de la minuta sometida a consideración de esta representación popular. Se refiere a diversas reformas, adiciones y derogaciones que se pretende realizar a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de combate a la corrupción. La Comisión de Programación, Presupuesto y Hacienda Pública estima que esta 64ª legislatura debe aprobar las modificaciones que pretende el Honorable Congreso de la Unión en el tema del Sistema Nacional Anticorrupción
por las razones siguientes. El Estado de Chihuahua, y en particular esta alta asamblea, atienden el llamado para concretar esta reforma constitucional e impulsar las prácticas que detonan el crecimiento legal, social y por supuesto económico del país, que sin duda permitirá seguir avanzando en la senda de un Estado sin corrupción que permita el pleno ejercicio de los derechos fundamentales de sus comunidades. En el contexto de la indivisibilidad, inuniversalidad y progresividad e interdependencia de los derechos humanos, el derecho al desarrollo como conquista de una última generación solo se dará en sistemas democráticos lo suficientemente transparentes y respetuosos de los estados de derecho, lo que incluye desde luego el combate a la impunidad y concretamente a la corrupción. En la reforma que nos ocupa, llama la atención el decidido enfoque de sanciones a conductas cometidas por particulares. En efecto, el centro de todos los esfuerzos de los gobiernos a nivel nacional e internacional es fortalecer y ampliar los derechos humanos, y así debe de seguir ocurriendo. No obstante, como ciudadanos sí requerimos, dada la condición humana que también es recordar y tener muy presente nuestros deberes y responsabilidades. Una muestra de ello es la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre de 1948. En el ámbito interamericano de la Organización de los Estados Unidos, OEA, se ha destacado por su papel protagónico en la búsqueda de relaciones más horizontales, responsables y solidarias entre los seres humanos. Así, la Declaración Americana sobre los Derechos y Deberes del Hombre, aprobado en mayo de 1948 en la 9ª Conferencia Internacional Americana realizada en Bogotá, instrumentó que antecedió a la Declaración Universal por más de 6 meses en relación a otros instrumentos de derechos humanos. Es pionera y también es de los pocos instrumentos, a excepción de los africanos, en que se pone énfasis en los deberes de las personas y no solo de los derechos. Es por ello que se aplaude el carácter de la reforma en el sentido de sancionar a los particulares cuando se demuestre que intervinieron en actos de corrupción. Otro de los puntos claves de las modificaciones constitucionales es la ampliación del término de la prescripción para el tema en comento, de acuerdo con el artículo 114 de la Carta Magna, en lo que se va de 3 a 7 años. Efectivamente, dicha transformación denota un genuino interés por transitar en un sistema efectivo de combate a la impunidad. No sería el caso equipararlo al delito de genocidio previsto en un estatuto de Roma, lo cual es imprescindible, sino que se advierte una voluntad del constituyente permanente en la que, sin vulnerar ese importante resguardo del transcurso del tiempo para liberarse de obligaciones, sí da un mensaje a la ciudadanía de una efectiva política pública. Por otra parte, también se celebra el grado de visibilidad que el constituyente permanente le da al combate a la corrupción al incluir en un listado de los conceptos en que procede la figura de la extensión de dominio en el artículo 22, fracción primera del Pacto Federal, en la que, con el apego al debido proceso, se cubriría el aspecto material, reivindicando derechos a la ciudadanía, finalmente dueña y generadora de los recursos públicos. Estamos ciertos que las reformas a los ordenamientos jurídicos de cualquier país no constituyen una fórmula mágica para el abatimiento a la corrupción. Sin embargo, se sientan las bases para fortalecer el marco jurídico vigente y hacer más efectivo el combate. Los primeros pasos que han sido dados se encuentran en marcha las reformas aprobadas en materia de transparencia, responsabilidad financiera de las entidades federativas y de los municipios. Ahora corresponde entrar al tema de la corrupción, en donde la sociedad exige medidas que brinden resultados a corto plazo y, en el mejor de los casos, de tipo preventivo. En este sentido, en las reformas que hoy analizamos encontramos las facultades contenidas a la Auditoría Superior de la Federación, que al eliminarse el principio de anualidad estará en condiciones de fiscalizar
en tiempo real los recursos federales destinados a los estados y municipios y ejercidos por fideicomisos, fondos y mandatos públicos y privados. Además, como una consecuencia lógica y necesaria de lo anterior, las nuevas facultades de la Auditoría Superior de la Federación tienen que ver con la revisión de prácticamente la totalidad de los recursos que se canalizan a las entidades federativas y a los municipios vía participaciones federales. Destaca también la obligación de los funcionarios de rendir a la par su declaración patrimonial, la relativa a conflictos de interés, medida que además de fortalecer la transparencia y rendición de cuentas, crea una memoria sobre la trayectoria de un funcionario dentro de la administración pública, de tal suerte que si se desea continuar en el servicio público, deberá garantizar que su desempeño se apegue al marco de buen gobierno y a la cultura de la legalidad. Incorporar las facultades de los órganos del Estado de manera expresa en la Constitución General obedece a cuestiones de jerarquía normativa, es decir, al consagrarlos en la Carta Magna, fortalece su naturaleza, permitiéndole el pleno ejercicio de las atribuciones que le han sido conferidas. A ello se suman de forma atinada las facultades del nuevo Tribunal Federal de Justicia Administrativa, precisamente encaminadas a imponer sanciones a los servidores públicos por las responsabilidades administrativas que la ley determine como graves y a los particulares que participen en actos vinculados con dichas responsabilidades, así como fincar a los responsables del pago de las indemnizaciones y sanciones pecuniarias que deriven de los daños y perjuicios que afecten a la hacienda pública federal o al patrimonio de los entes públicos federales. Por último, es preciso facultar al Congreso de la Unión para que expida las normas que provean los mecanismos jurídicos inherentes a la implementación del Sistema Nacional Anticorrupción, es decir, la ley general que establezca las bases de coordinación, las previsiones más generales para legislar en torno a la adecuación del orden jurídico inherente a la organización y funcionamiento de los órganos de control interno. La Auditoría Superior de la Federación, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción y en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Los que integramos esta comisión estamos convencidos que las modificaciones que se plantean recogen una verdadera voluntad política para lograr los objetivos trazados en materia de combate a la corrupción, pues sientan las bases para que esto suceda y ello fortalece las instituciones ya existentes y crea otras que vendrán a coadyuvar en el abatimiento aún de las exigencias más sentidas de la sociedad, como es la de acabar de una vez por todas con un mal que hace la desconfianza de nuestras autoridades una forma de vida. El destierro de la corrupción del quehacer público debe de ser una realidad. En razón a lo anterior y con la firme convicción de que las reformas y adiciones que se proponen mediante la minuta de proyecto de decreto, motivo de este estudio, cumplirán con los objetivos planteados, se somete a la consideración del Pleno el siguiente decreto. La 64ª legislatura del Honorable Congreso del Estado de Chihuahua aprueba la minuta de proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de combate a la corrupción, enviada por la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión. Remítase copia del presente acuerdo al Honorable Congreso de la Unión para sumarlo a la respectiva votación de conformidad con el artículo 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dado en el Salón de Sesiones del Poder Legislativo a los 28 días del mes de abril del año 2015 por la Comisión de Programación, Presupuesto y Hacienda Pública. El de la voz, diputado Antonio Andrés Rodríguez, su carácter de presidente, diputada María Eugenia Campos Galván, secretaria, diputado Fernando Reyes Ramírez, vocal, diputado Daniel Muriel Artizábal, vocal, y diputada América Victoria Aguilar Gil, vocal. Es cuanto, diputado presidente. Gracias, diputado Andrés. Diputado Jauregui.
Muchas gracias, presidente. Quienes estudiamos Derecho, y aquí hay varios, en nuestras clases de Derecho Constitucional, hay un tema recurrente entre los estudiosos del derecho en México y más del derecho constitucional. Hay una corriente de pensamiento jurídica que cree fundamentalmente que los problemas de falta de Estado de Derecho en el país y de incumplimiento de las leyes y de las disposiciones constitucionales son la raíz fundamental de los grandes problemas de México y reducen a su mínima expresión el problema que padecemos como país, diciendo que este país se compondría si simple y sencillamente cumpliésemos lo que la Constitución y lo que las leyes establecen. Durante muchos años, esta fue la corriente que predominó entre los estudiosos del derecho constitucional. En México lo que hace falta es el cumplimiento estricto de las disposiciones constitucionales y de las leyes que de ellas emanen, y cuando logremos que la actuación de los funcionarios públicos y de los ciudadanos se ajusten a estas disposiciones, habremos alcanzado un Estado más democrático, más libre, más justo y donde el Estado de Derecho impera. Prácticamente, esta corriente privó hasta la llegada de un libro fundamental en la historia del derecho constitucional mexicano. El libro era de Jaime Cárdenas Gracia y se llamaba Por una Constitución para la Democracia. Y Jaime Cárdenas Gracia es el primero en abordar que el problema fundamental de México no se debía al incumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales, a la discordancia entre la norma jurídica y el actuar. Jaime Cárdenas Gracia señalaba en la Una Constitución para la Democracia que el problema fundamental del país y que lo que fortalecía el estado de cosas era precisamente el Estado de Derecho que nos habíamos dado a través de nuestras constituciones y de nuestras propias leyes. Y luego, partiendo de esa premisa, Jaime Cárdenas Gracia analiza el sistema presidencial mexicano, las facultades legislativas, las facultades del Poder Judicial, y termina concluyendo que nuestra Constitución y nuestras leyes están hechas prácticamente para formar un poder ejecutivo todopoderoso, en términos constitucionales y legales. Facultades como, por ejemplo, el monopolio para poder proponer ministros en la Suprema Corte, la facultad reglamentaria contenida en el 89 constitucional que le permite prácticamente hacer leyes secundarias, una serie de facultades contenidas en la propia Constitución que hacían del Poder Ejecutivo un poder por encima del Legislativo y del Poder Judicial. A partir de la instauración de esa voz disidente en la corriente que estudiaba en México el derecho constitucional, se comenzó a observar que los problemas en México, hablo de los problemas que representa la gobernabilidad democrática, no estaban en la falta de cumplimiento de las normas jurídicas, estaban intrínsecamente vinculadas con la norma jurídica existente, porque esta norma jurídica generaba y creaba las condiciones
para un ejecutivo no único fuerte, prácticamente omnipotente en el uso de sus atribuciones y de sus funciones. Legisla, designa, pero Cárdenas Gracia señalaba una en particular, que decía él, rompía con todo el esquema de Estado de Derecho de un país a través de su Constitución. Y miren ustedes, en México, por cierto, único país del mundo, creo yo, se sigue conservando una disposición constitucional que da absoluta impunidad al presidente de la República frente a acusaciones que pudiesen llegarse a formular por el indebido ejercicio de sus atribuciones o por la comisión de algún tipo de delito en específico relacionado con el ejercicio de la función pública. En este país solamente se puede acusar, fíjense bien lo que dice la Constitución, solo se podrá acusar al presidente de la República cuando se encuentre en ejercicio de sus funciones por dos motivos. El primero de ellos, un delito del fuero militar, la traición a la patria. Concepto, si ustedes quieren, incluso para el derecho penal, decimonónico. Y el otro, solo por delitos graves del orden común. Solo por eso se le puede acusar al presidente. Cualquier otra acusación formulada en términos jurídicos, hablo, al presidente de la República, resulta improcedente en México. Es decir, la autoridad ni siquiera puede sustanciar a través de un procedimiento judicial una acusación diferente a las que he señalado en las dos hipótesis a las que han dicho. Sobran ejemplos en el mundo en donde titulares del Poder Ejecutivo, en pleno ejercicio de sus funciones públicas, han sido enjuiciados por la comisión de delitos. Prácticamente los ejemplos más cercanos los tenemos con nuestros vecinos del norte, en donde Richard Nixon en 1973 es obligado prácticamente a dimitir por el Congreso de los Estados Unidos por descubrirse una trama ilegal de espionaje político al partido político contrario a los intereses de la Casa Blanca en ese entonces, el Partido Demócrata, en el caso Watergate. ¿Y qué decir de Bill Clinton? Que estuvo sujeto a un proceso no por cuestiones de índole personal, que no era lo relevante en el asunto de Mónica Lewinsky. Lo verdaderamente relevante en ese asunto era la falsedad con que el presidente se había conducido en los interrogatorios que encabezaba la Fiscalía y el propio Congreso sobre los hechos acontecidos en el Capitolio. ¿Y qué decir del caso de los GAL, que permitió el enjuiciamiento de Felipe González en España, o el de Carlos Saúl Menem en Argentina, en pleno ejercicio de sus funciones? La disposición que prevalece en México es exótica en sí misma, y Jaime Cárdenas Gracia la pone en su libro como el ejemplo indiscutible de que tenemos un hombre en este país que ocupa la primera magistratura en el Poder Ejecutivo, impune frente a cualquier acusación distinta a las que señala la Constitución y a las que he aludido. Yo no tengo ninguna duda de que el clima que propició en términos políticos que el Congreso de la Unión tuviera que entrar a la discusión
de un sistema nacional anticorrupción cuya propuesta fundamental provenía del grupo parlamentario del PAN en la Cámara de Diputados y en el Senado de la República, lo propiciaron un estado de cosas en la opinión pública que tenían que ver con ejemplos concretos de corrupción gravísima de consecuencias nefastas para el país. Ayotzinapa puso prácticamente a la luz pública cómo la corrupción se había enseñoreado en los cuerpos policíacos y cómo el contubernio entre los cuerpos policíacos y el crimen organizado podía originar el asesinato en la más absoluta de las impunidades de 43 jóvenes estudiantes. Y el otro asunto es el de la Casa Blanca, en donde se descubre que la esposa del titular del Poder Ejecutivo Federal posee una casa en una de las colonias más exclusivas del Distrito Federal, con un valor calculado en 83 millones de pesos, y que se la proporciona en compra-venta un grupo inmobiliario, el Grupo IRA, que había sido beneficiado de licitaciones públicas por su marido en el ejercicio de la gobernatura del Estado de México por aproximadamente más de 7,000 millones de pesos. Cuando la opinión pública confrontó esa realidad, se hizo fácil en el Congreso de la Unión la receptividad a las propuestas anticorrupción del PAN. Pero se puso como premisa fundamental de cualquier modificación constitucional y legal en la materia conservar para el presidente de la República la impunidad procesal para que pudiese ser perseguido, por ejemplo, por tráfico de influencias, por cohecho, por conflicto de intereses. De hecho, en este país, gracias a ese artículo constitucional, aún a pesar de los avances indiscutibles que pueda contener la reforma, no podremos acusar al presidente de la República, ni ninguna autoridad podrá sustanciar en términos jurídicos una acusación que no sea por traición a la patria o por homicidio o algún delito grave del orden común. Ni por cohecho, ni por conflicto de intereses, ni por cualquiera de los delitos que básicamente son los que se cometen en el ejercicio de la función pública. No se puede ni iniciar la acusación, porque así lo dice en forma terminante la Constitución General de la República. Y el sistema se conserva inmaculado. Y se dijo en el debate político en el Congreso de la Unión que si se quería cualquier avance en materia de anticorrupción, la premisa fundamental sería no tocar ni con el pétalo de una rosa el artículo que haga de la impunidad presidencial. Y no se tocó. No obstante lo anterior, hay muchas voces que señalan que en todo caso es preferible el avance gradual o el gradualismo en el combate anticorrupción, y que la reforma que hoy se somete a nuestra consideración, aunque con la grave omisión que les he señalado, sin duda representa un avance frente a lo que existe actualmente en materia de combate a la corrupción, transparencia y a algunas materias vinculadas al ejercicio de la función pública y de los presupuestos de la función pública. Y sí, porque cuando menos se crea por primera vez en este país un órgano en donde todos los niveles de gobierno están representados para cuando menos tener una coordinación efectiva en materia de anticorrupción. Por primera vez se incorpora a la ciudadanía en la toma de decisiones y de generación de políticas públicas en ese organismo creado para que exista una coordinación más eficaz entre los tres niveles de gobierno para el combate
a las irregularidades administrativas, civiles o penales que se presenten en el ejercicio de la función pública. Yo no tengo dudas tampoco de que el nuevo Sistema Nacional Anticorrupción tendrá sus principales bondades cuando, en el plazo de un año establecido en los propios transitorios de la reforma constitucional que hoy votemos, el Congreso de la Unión tenga la obligación de aterrizar la mayoría de estas propuestas a través de la legislación secundaria. Y tenemos, ojo con lo que voy a decir, derivado de esta reforma constitucional, la obligación en el Estado y en todas las demás entidades federativas de crear un tribunal de lo contencioso administrativo. Un tribunal, no una sala administrativa en el Supremo Tribunal de Justicia. Un tribunal administrativo que resuelva en Chihuahua las eventuales controversias que se puedan suscitar por el ejercicio indebido del poder del nivel público estatal y municipal frente a los ciudadanos usuarios de sus gobiernos. Y se introducen una serie de principios que van a facilitar, o diría yo, a dificultar el ejercicio indebido de las funciones públicas. Es sin duda un mejor escenario que lo que ahorita tenemos en la materia. Pero no podíamos, en el grupo parlamentario del PAN, aprobar esta iniciativa como lo haremos en el ejercicio de nuestro voto, sin antes señalar con toda claridad las graves omisiones que contiene la reforma. Se quedará para un estadio más avanzado, quizás para cuando gobierne un partido distinto de quien hoy ostenta la titularidad del poder, el poder hacer una reforma que coloque al presidente de la República en términos de enjuiciamiento procesal igual que cualquier otro ciudadano o funcionario público del país. Sin embargo, y lo digo sin vergüenzas y sin ningún tipo de complejo, el PAN ha apostado en muchos sentidos al gradualismo en materia de reformas importantes. Y más vale avanzar en el sentido correcto y dar 2 o 3 pasos en ese sentido que simple y llanamente no avanzar esos pasos instalados en la comodidad de que las cosas no se hicieron en los términos que puntualmente nosotros presentamos a consideración del Congreso de la Unión. Es por eso que el PAN va a votar a favor de la reforma constitucional que hoy nosotros como constituyente permanente, por cierto me decían en el estado número 15, presidente, vamos a aprobar. El 5 diputado. El 5. Faltarán otros 10 estados, 11, para completar ese proceso. Por eso el PAN va a votar a favor, a pesar de esa omisión que nosotros consideramos, sigue confirmando la tesis de Cárdenas Gracia. Sí, quizás haya una disociación fundamental entre el ejercicio de gobierno, el Estado de Derecho y la congruencia entre el pensar, decir y hacer de la mayoría de la clase política en esta materia. Pero uno de los más graves problemas de este país es que también está contenido en su propia legislación, en sus propias constituciones, el germen que permite la impunidad y el germen que permite evadir hasta donde se puede por parte de estos intereses creados, apegarse al Estado de Derecho, al igual que cualquier otro ciudadano de este país. Yo soy de los que creen que el presidente de la República debiera dar ejemplo con su actuación, pero con su sometimiento a la ley, de que él es el primer magistrado de este país, pero también el primero que no está por encima de ninguna disposición legal y que debe de enfrentar cualquier acusación en términos judiciales que le presente quien crea que está incurriendo en irregularidad. Por eso el voto a favor del PAN.
Por eso esta apuesta, si ustedes quieren, al gradualismo y al avance y a dar 2 o 3 pasos en la dirección correcta. Vendrán para mejores tiempos el que podamos hacer que el presidente de la República deje de ser impune para muchas otras ocasiones. Muchas gracias. Gracias, diputado Jauregui. ¿Alguna otra intervención? De tal manera, de conformidad con el documento anteriormente leído, se somete a la consideración de esta honorable Asamblea el proyecto de declaratoria de aprobación de la citada reforma constitucional en virtud de haberse concluido el procedimiento correspondiente, para lo cual solicito al diputado Héctor Hugo Avitia Corral tome la votación e informe a esta presidencia. Con gusto, diputado presidente. Por instrucciones de la presidencia, pregunto a los señores y señoras legisladores, los que estén por la afirmativa, tanto en lo general como en particular respecto al contenido del dictamen antes leído, favor de expresar su voto levantando la mano en señal de aprobación. Los que estén por la negativa, los que se abstengan. Le informo, presidente, que en su totalidad los compañeros y compañeras legisladores se han manifestado a favor del dictamen antes leído. Gracias, diputado secretario. Se aprueba tanto en lo general como en lo particular. A continuación se concede el uso de la palabra al diputado Pedro Adalberto Villalobos Fragoso para que en representación de la Comisión de Desarrollo Municipal y Fortalecimiento del Federalismo presente a la Asamblea el dictamen que ha preparado. Con su permiso, diputado presidente. Adelante, diputado. Honorable Congreso del Estado presente. La Comisión de Desarrollo Municipal y Fortalecimiento del Federalismo, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, somete a la consideración de este alto cuerpo colegiado el presente dictamen con base en los siguientes antecedentes. A esta comisión le fue turnada para estudio y dictamen iniciativa de decreto presentada por el diputado Pedro Adalberto Villalobos, por medio del cual propone la adición de un artículo 12 bis al Código Municipal del Estado de Chihuahua. Diputado presidente, de conformidad con el artículo 30, fracción 20 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, solicito a la presidencia autorice la dispensa de la lectura de antecedentes del documento y se inserte íntegro al diario de los debates para enfocarme nada más hacia las consideraciones. Adelante, diputado. Consideraciones. De forma sucinta, el planteamiento en estudio tiene como propósito adecuar el Código Municipal para el Estado de Chihuahua a la reforma que sufrió la Constitución Política del Estado de Chihuahua en los artículos 64 y 109, así como en base a la entrada en vigor de la nueva Ley de Límites Intermunicipales del Estado de Chihuahua. En efecto, tal como lo menciona el iniciador, a través del decreto número 1300/2013 del segundo periodo ordinario, publicado en el periódico oficial del Estado el 28 de agosto del 2013, el Honorable Congreso del Estado tomó la decisión de dotar a los chihuahuenses de un marco normativo sencillo y ágil para ser utilizado en los casos de delimitaciones territorial entre los municipios del Estado, incluyendo los casos en que hubiera un consenso entre los actores o bien para el caso de controversia. No obstante lo anterior y a pesar de que fue un avance importante en la materia, sí se observa necesario llevar a cabo una modificación al Código Municipal con el propósito de adecuar el marco normativo de una manera integral.
Sin embargo, por técnica legislativa, se estima pertinente agregar un segundo y tercer párrafo al artículo 12 del Código Municipal para el Estado de Chihuahua y no adicionar un artículo bis, como se propone en el planteamiento. Así, se modificaría el primer párrafo del mencionado dispositivo para eliminar la última parte en la que hace referencia a que las controversias o límites entre los municipios serán resueltos por el Congreso del Estado, dados los argumentos antes vertidos, y se agregarían dos párrafos a fin de que quede plasmado que los conflictos relativos a límites territoriales que se susciten entre dos o más municipios podrán arreglarse por ellos de común acuerdo y ser ratificados por el Congreso del Estado en base al procedimiento establecido en la Ley de Límites Intermunicipales del Estado de Chihuahua, y que en caso de que los municipios no lleguen a un acuerdo, podrán seguir el procedimiento ante el Poder Judicial del Estado, de acuerdo también a lo establecido en la Ley de Límites Intermunicipales del Estado de Chihuahua. Por ello, los integrantes de la Comisión de Desarrollo Municipal y Fortalecimiento del Federalismo, amén del ligero matiz sugerido, no encontramos inconveniente alguno en aprobar la propuesta presentada y contar así con una reglamentación adecuada y principalmente acorde a los requerimientos de las municipalidades, por lo cual, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 57 y 58 de la Constitución Política del Estado y los artículos 43 y 59 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, la Comisión de Desarrollo Municipal y Fortalecimiento del Federalismo somete a la consideración del Pleno el presente dictamen con el carácter de decreto. Único. Se reforma el artículo 12 del Código Municipal para el Estado de Chihuahua para que quede de la siguiente manera. Artículo 12. Las municipalidades, secciones municipales y comisarías de policía comprenderán las haciendas, rancherías, ejidos, congregaciones y demás centros de población que se encuentren enclavados dentro de sus respectivos límites, sancionados por la tradición y la costumbre. Los conflictos relativos a los límites territoriales que se susciten entre dos o más municipios podrán arreglarse por ellos de común acuerdo y ser ratificados por el Congreso del Estado en base al procedimiento establecido en la Ley de Límites Intermunicipales del Estado de Chihuahua. En caso de que los municipios no lleguen a un acuerdo, podrán seguir el procedimiento ante el Poder Judicial del Estado de conformidad con lo establecido en la Ley de Límites Intermunicipales del Estado de Chihuahua. Transitorio. Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente a su publicación en el periódico oficial del Estado. Económico. Aprobado que sea, túrnese a la Secretaría para que elabore la minuta de decreto en los términos correspondientes. Dado en el Salón de Sesiones del Poder Legislativo del Estado, en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua, a los 28 días del mes de abril del año 2015, por la Comisión de Desarrollo Municipal y Fortalecimiento del Federalismo, diputado El de la Voz, Pedro Alberto Villalobos Fragoso, presidente, diputado Enrique Licón Chávez, secretario, diputada Daniela Soraya Álvarez Hernández, vocal, diputado César Augusto Pacheco Hernández, vocal, y diputado Luis Javier Mendoza Valdés, vocal. Es todo, diputado presidente. Gracias, diputado. Procederemos a la votación del dictamen antes leído, para lo cual solicito al segundo secretario Héctor Hugo Avitia Corral proceda a tomar la votación e informe esta presidencia. Con gusto procedo a su instrucción, presidente. Por instrucciones suyas, pregunto a los señores y señoras congresistas, los que estén por la afirmativa, tanto en lo general como en lo particular respecto del contenido del dictamen antes leído, favor de expresar su voto levantando la mano en señal de aprobación. Los que estén por la negativa,
Los que se abstengan, le informo, presidente, que la totalidad de mis compañeros y compañeras legisladores se han manifestado a favor del dictamen antes leído. Gracias, diputado secretario. Se aprueba tanto en lo general como en lo particular. Prosiguiendo con el orden del día, enseguida se concede el uso de la palabra a la diputada María Elvira González Anchondo para que en representación de la Comisión de Fiscalización presente a la Asamblea los dictámenes que ha preparado y de los cuales se ha dado cuenta a esta presidencia. Con su permiso, presidente. Adelante, diputada. Honorable Congreso del Estado presente. A la Comisión de Fiscalización le fueron turnados informes de acciones de fiscalización derivados de diversas revisiones practicadas a personas morales de derecho privado que recibieron recursos públicos durante el ejercicio fiscal del 2013. Señor presidente, de conformidad con el artículo 30, fracción 20ª de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, solicito a la Presidencia autorice la dispensa de la lectura de los antecedentes y consideraciones de los dictámenes correspondientes y leer únicamente un resumen en el entendido que el contenido de cada dictamen se insertará íntegro en el diario de los debates de esta sesión. Adelante, diputado. Manifiesta la Auditoría Superior del Estado que de la revisión efectuada a los entes fiscalizables en cuanto a la gestión de los recursos públicos es favorable, por lo tanto, con fundamento en los artículos 57, 58 y 64, fracción séptima de la Constitución Política del Estado de Chihuahua, 7 fracciones tercera y 18, 20 fracciones primera y novena de la Ley de la Auditoría Superior del Estado, así como 43 y 64 fracciones primera y novena de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, la Comisión de Fiscalización somete a la consideración de este alto cuerpo colegiado el presente acuerdo. Primero, por las consideraciones vertidas en el presente dictamen, archívense 2 informes de acciones de fiscalización relativos a las revisiones realizadas a los entes fiscalizables, Centro de Atención a la Violencia Familiar Laura Martínez de Teis, Asociación Civil, CARCI, Centro de Atención Psicoterapéutica para la Comunidad Íntegro, Asociación Civil, Centro de Audición y Aprendizaje, Asociación Civil, y Centro de Ayuda para la Mujer Forense, Asociación Civil, denominados correspondientes al ejercicio fiscal del 2013. Segundo, remítase copia del presente acuerdo a la Auditoría Superior del Estado para su conocimiento y los efectos conducentes. Económico, aprobado que sea, túrnese a la Secretaría para que elabore la minuta de acuerdo en los términos en que deba publicarse. Dado en el Salón de Sesiones del Poder Legislativo del Estado en la ciudad de Chihuahua, a los 28 días del mes de abril del año 2015. Por la Comisión de Fiscalización, diputada María Eugenia Campos, la secretaria, diputado Antonio Andrés Rodríguez Bocal y diputada María Elvira González Anchondo, presidente. Es cuanto, presidente. Gracias, diputada. Procederemos a la votación del dictamen antes leído, para lo cual solicito a la primera secretaria diputada Daniela Soraya Álvarez Hernández tome la votación e informe a esta presidencia. Con gusto, diputado presidente. Por instrucciones de la presidencia, pregunto a las compañeras y compañeros diputados, los que estén por la afirmativa, tanto en lo general como en lo particular, respecto del contenido del dictamen antes leído, favor de expresar su voto levantando la mano en señal de aprobación. Los que estén por la negativa, los que se abstengan. Presidente, le informo que se han manifestado por unanimidad de votos a favor respecto del contenido del dictamen antes leído. Gracias, diputada secretaria. Se aprueba tanto en lo general como en lo particular. Adelante, diputada. Honorable Congreso del Estado presente. A la Comisión de Fiscalización le fueron turnados informes de acciones de fiscalización derivados de diversas revisiones practicadas a personas morales de derecho privado que recibieron recursos públicos durante el año fiscal del 2013. Señor presidente, de conformidad con el artículo 30, fracción 20ª de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, solicito a la Presidencia autorice la dispensa de la lectura de los antecedentes y consideraciones de los dictámenes correspondientes y leer únicamente un resumen en el entendido que el contenido de cada dictamen se insertará íntegro en el diario de los debates de esta sesión. Adelante, diputada. En ese sentido, y toda vez que el informe de acciones de fiscalización señala que los entes fiscalizables fueron omisos en proporcionar la información requerida por la Auditoría Superior del Estado, con fundamento en los artículos 2, fracción 19 y 26 de la Ley de la Auditoría Superior del Estado, 64, fracción 3 y 64 bis de la Ley Orgánica del Poder Legislativo,
La Comisión de Fiscalización somete a la consideración de este alto cuerpo colegiado el presente acto. Único, por las consideraciones vertidas en el presente dictamen, solicítese a la Auditoría Superior del Estado lleve a cabo una revisión específica a los centros fiscalizables denominados Centros de Atención de Adicciones Unidos por un Amanecer, la Asociación Civil, Centro de Atención para Drogadictos y Alcohólicos, Unidad Normatividad, Organización Asociación Civil, Centro de Atención para las Adicciones Chihuahua, Centro de Atención para las Familias del Magisterio, Centro de Atención y Servicios para Adicciones y Centro de Capacitación de Desarrollo Humano y Género, Asociación Civil, y elabore el informe especial correspondiente que contenga los resultados de dicha revisión. Económico. Aprobado que sea, túrnese a la Secretaría para que elabore la minuta de acuerdo en los términos en que deba enviarse. Dado en el salón de sesiones del Palacio del Poder Legislativo del Estado en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua, a los días 28 del mes de abril del 2015. Por la Comisión de Fiscalización, diputada Marolina Campos Galván, secretaria, diputado Antonio Andrés Rodríguez Espocal y diputada María Elvira González Anchondo, presidente. Es cuanto, presidente. Gracias, diputada. Procederemos a la votación, para lo cual solicito al segundo secretario, diputado Héctor Hugo Avitia Corral, proceda a tomar la votación y informe a esta presidencia. Con gusto procedo a atender su instrucción, presidente. Pregunto a los señores y señores legisladores, los que estén por la afirmativa tanto en lo general como en lo particular, respecto del contenido del dictamen antes leído, favor de expresar su voto levantando la mano en señal de aprobación. Los que estén por la negativa, los que se abstengan. Le informo, presidente, que mis compañeros y compañeras legisladores se han manifestado por unanimidad a favor del dictamen antes leído. Gracias, diputado secretario. Se aprueba tanto en lo general como en lo particular. Le solicito a la Secretaría prepare las minutas correspondientes y las envíe a las instancias competentes. Continuando con el desahogo del siguiente punto del orden del día, les informo que comunicaron a esta presidencia con la debida oportunidad interés en participar y presentar una iniciativa el diputado Rosenberg Loera Chaparro, integrante del grupo parlamentario del Partido Nueva Alianza, así como la Junta de Coordinación Parlamentaria en voz del diputado Rodrigo de la Rosa Ramírez. Se concede el uso de la palabra al diputado Rosenberg Loera Chaparro. Con su permiso, diputado presidente. Adelante, diputado. Los diputados Gustavo Martínez Aguirre, Rosenberg Loera Chaparro, en nuestro carácter de diputados de la 64ª legislatura del Honorable Congreso del Estado e integrantes del grupo parlamentario del Partido Nueva Alianza, con fundamento en los artículos 57, 58 y 64 de la Ley y Constitución Política del Estado y los artículos 97, 98 y 99 de la Ley Orgánica que nos rige, comparecemos ante esta alta tribuna a efecto de presentar una iniciativa con carácter de decreto a fin de reformar diferentes disposiciones del orden federal en materia de la asistencia social a menores con discapacidad. Además, para exhortar a las dependencias de los 3 niveles de gobierno para garantizar a este grupo altamente vulnerable, bajo el principio de igualdad, el derecho fundamental a la no discriminación, lo anterior en base a la siguiente exposición de motivos. Adheridos a tratados internacionales, así como a la atención al artículo 1 constitucional, México ha ido evolucionando en su preocupación por adoptar todas las medidas apropiadas para que los niños de cuyos padres trabajan tengan las mejores condiciones de atención, destacando lo relacionado a menores en condición de discapacidad, de tal suerte que el crecimiento institucional ha ido permitiendo que las áreas responsables de esta asistencia social en las instancias competentes traten de sujetarse a las disposiciones constitucionales y legales que obligan a evitar la discriminación de menores con discapacidad, cuyos padres, de acuerdo a la ley, tienen el derecho de la asistencia social de guarderías por parte del Estado. De acuerdo a datos aportados por el INEGI, en el país, el número de mujeres que se incorpora al mercado laboral para contribuir al sustento familiar creció en un 20.2% de 2005 a 2014, elevando en un 3.3 millones de madres
que hacen compatible su rol de amas de casa y responsables del cuidado de sus hijos con el de trabajadoras. En Chihuahua, según el censo 2010, 688.119 hogares tienen jefaturas encabezadas por hombres y 222.528 jefaturas encabezadas por mujeres solas, y de ellas un porcentaje muy alto para sostener a sus familias. A pesar de la necesidad de las mujeres para incorporarse al mercado de trabajo con el fin de apoyar al bienestar económico de la familia, muchas de ellas, aunque son el único sostén familiar, al haberse quedado solas, limitan su decisión de incorporarse a la vida productiva debido a que requieren contar con alternativas viables y de calidad para el cuidado de sus hijos mientras trabajan o estudian. Y esta decisión se torna más difícil cuando los menores padecen una discapacidad, lo cual la sitúa en condiciones de mayor vulnerabilidad, situación que se agrava sosteniblemente si esa discapacidad es de carácter dependiente. De acuerdo al Censo de Población y Vivienda del 2010, el INEGI señala la existencia de 520.000 niños con discapacidad, lo cual equivale al 1.6% de la población infantil del país, y afirma que Chihuahua es una de las 5 entidades que rebasan el promedio nacional de los niños con discapacidad entre 1.9 y 2.1%. La ley marco en materia de atención social a las hijas e hijos de padres y madres trabajadoras que requieren asistencia social del Estado mexicano es la Ley General Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Infantil, atendiendo a los principios de no discriminación e igualdad de derechos y al interés superior de la niñez. Sin embargo, en su artículo 6 deja en manos de la Secretaría de Salud la interpretación administrativa de dicha ley, y esta dependencia del gobierno federal, al emitir la norma oficial mexicana, impide el acceso a las guarderías o instancias infantiles a las niñas y niñas con discapacidades que van más allá de las leves o moderadas, cuando precisa que, cito textual, las guarderías y estancias infantiles, de acuerdo con su modelo de atención y características, admitirán a niños y niñas con discapacidad no dependiente. Termino la cita. Este acto discriminatorio de la norma administrativa que viola la Constitución y la propia ley que la mandata, ante la flagrante contra los núcleos de población y personas en estado de mayor vulnerabilidad. La ley del Instituto Mexicano del Seguro Social, en su capítulo 6, establece que el derecho al servicio de guarderías cubre el riesgo de la mujer o del hombre trabajador solo para proporcionar cuidados durante la jornada de trabajo a sus hijos desde la edad de los 43 días hasta que cumplan 4 años, y el artículo 203, el que señala que el Consejo Técnico emitirá las disposiciones mediante las cuales será otorgada esta prestación social, sin establecer que esta ley alguna disposición especifica el respeto al derecho a la no discriminación. Sin embargo, la norma administrativa expedida por el Consejo Técnico del IMSS señala que el servicio de guardería es un derecho mediante el cual se proporcionará atención a menores hasta los 4 años de edad, sin discapacidad, con discapacidad leve o no dependiente y con discapacidad moderada. A nuestro juicio, esta disposición es un exceso en el que cae el Consejo cuando la ley no señala la restricción de atender a niñas y niños con una discapacidad más allá de las leves o las moderadas. Ante esto, y fundamentamos en diversas leyes generales como la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación y la Ley General de los Derechos de las Niñas, los Niños y los Adolescentes, entre otras, planteamos la necesidad de que autoridades del Ejecutivo Federal, al emitir sus documentos normativos, observen las obligaciones que les señala la propia Constitución. Esto con el propósito de apoyar a las madres o padres trabajadores con una niña o un niño con discapacidad severa, los cuales se encuentran en condición más vulnerable que uno cuyo hijo tiene una discapacidad leve o moderada, y más aún cuando las mismas leyes no limitan nuestra aceptación y nuestra Carta Magna prohíbe todo acto discriminatorio por razones de discapacidad. En Chihuahua, a pesar de que la Ley de los Derechos de las Niñas, los Niños y los Adolescentes local dispone en su artículo 35 que todo establecimiento que proporcione servicios para niñas y niños y adolescentes, independientemente de que se trate de asistencia social o no, tendrá la obligación de respetar, promover y proteger sus derechos y garantías, nos encontramos ante la desafortunadamente redacción de los artículos 7 bis y 7 ter de la ley que regula el funcionamiento de las instituciones prestadoras de servicios para el cuidado infantil de menores en el Estado, los cuales
resultan, a nuestro parecer, violatorios de la norma constitucional, de los tratados internacionales, incluso de la Ley General de la materia, al disponer que el acceso para niñas y niños con discapacidad solo será a aquellos que la padezcan en la medida que no dependan de cuidados especializados. El grupo parlamentario del Partido Nueva Alianza, en apego al estricto respeto de los derechos humanos de las personas con discapacidad dependiente, considera oportuno para Chihuahua reformar la ley referida, toda vez que los artículos que señalan referidos resultan discriminatorios y violatorios por el principio de igualdad establecido en nuestra Carta Magna y atentan contra el modelo social de discapacidad adoptado por la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, tal y como lo ha dispuesto recientemente la Suprema Corte de Justicia al pronunciarse en una acción de inconstitucionalidad interpuesta en contra del artículo 147 de la Ley de Salud de Baja California, declarando que viola el derecho fundamental de no discriminación y al no permitir el ingreso de menores con discapacidad menores discapacitados dependientes a las guarderías. Consideramos también oportuno enviar al Congreso de la Unión una propuesta de decreto con el propósito de exhortarnos a reformar tanto la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil como la Ley del IMSS, para establecer claridad necesaria en relación a la interpretación que deben hacer sobre este tema tanto la Secretaría de Salud como el Consejo Técnico del Instituto Mexicano del Seguro Social al emitir las disposiciones administrativas correspondientes. De la misma manera, exhortar a las dependencias gubernamentales de los diversos órdenes de gobierno para que atiendan sin discriminación alguna por motivo de discapacidad independiente de su grado a los menores con esa condición con el propósito de garantizar el derecho constitucional de igualdad. Por lo anteriormente expuesto, los integrantes del grupo parlamentario del Partido Nueva Alianza presentamos ante esta 64ª legislatura la siguiente iniciativa con carácter de decreto. Único. Se reforman los artículos 7 bis y 7 ter de la ley que regula el funcionamiento de las instituciones prestadoras de servicios para cuidado infantil y de menores en el estado de Chihuahua para quedar como sigue. Artículo 7 bis. Las instituciones prestadoras de servicios para el cuidado infantil y de menores en el estado de Chihuahua estarán obligadas a recibir en igualdad de condiciones a las niñas y niños con discapacidad independientemente del grado que ésta sea. Para efecto de lo anterior y solo con fines de orden administrativo, los menores deberán contar al momento con su ingreso con documento expedido por médico especialista de acuerdo al tipo y grado de discapacidad en el que se acredite tal circunstancia. Su ingreso quedará sujeto a la disponibilidad de lugares con que cuenta cada institución con respecto a la Administración General. Artículo 7 ter se deroga. De la misma manera, y considerando los motivos, fundamentos expuestos, presentamos ante el Pleno Legislativo la siguiente iniciativa con carácter de acuerdo. Primero, la 64ª legislatura del Honorable Congreso del Estado de Chihuahua exhorta respetuosamente a la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión a efecto de que someta a consideración del Pleno la siguiente iniciativa con carácter de decreto que adiciona un segundo párrafo al artículo 203 de la Ley del Instituto Mexicano del Seguro Social para quedar como sigue. Artículo 203. Respecto al párrafo anterior, el Consejo Técnico deberá tener especial cuidado en respetar los derechos constitucionales y legales de la no discriminación por ningún motivo, teniendo especial cuidado en enviar, limitar el acceso a los menores con discapacidad independientemente del grado que ésta sea. Segundo, la 64ª legislatura del Honorable Congreso del Estado de Chihuahua exhorta respetuosamente a la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión a efecto de que someta a consideración del Pleno la siguiente iniciativa con carácter de decreto a fin de adicionar un segundo párrafo al artículo 6 de la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil para quedar como sigue. Artículo 6. En dicha interpretación, las disposiciones que al respecto emita tanto la Secretaría como además las dependencias del Poder Ejecutivo deben garantizar el derecho fundamental a la no discriminación por ningún motivo, teniendo especial cuidado en disponer la atención de los menores con discapacidad sin distinción del grado que se padece. Tercero, la 64ª legislatura del Honorable Congreso del Estado de Chihuahua exhorta respetuosamente tanto a la Secretaría de Salud como al Consejo Técnico del Instituto Mexicano del Seguro Social, así como a las dependencias de los diversos órdenes de gobierno, para que a la mayor brevedad adecúen tanto la norma oficial mexicana como la norma que establece las disposiciones para la operación del servicio de guardería y demás disposiciones normativas relacionadas con el acceso a los menores con discapacidad en las estancias infantiles, casas de cuidado diario o guarderías a las disposiciones
constitucionales para garantizar el derecho de no discriminación de este grupo altamente vulnerable, sin distinguir el grado de discapacidad que padece. Cuarto, la 64ª legislatura del Honorable Congreso de Chihuahua exhorta respetuosamente a las delegaciones del Instituto Mexicano del Seguro Social y a la Secretaría de Desarrollo Social dependientes del Gobierno Federal, así como a la Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno del Estado en coordinación con los ayuntamientos de la entidad, para que a través del Sistema de Desarrollo Integral de la Familia en apego a disposiciones de la Ley General de la materia, procedan a la mayor brevedad a realizar las acciones pertinentes de acuerdo a su competencia para garantizar el acceso a las guarderías, estancias infantiles y casas de cuidado diario a los menores con discapacidad, independientemente del grado que la padezcan, con el propósito de garantizar el derecho constitucional a la no discriminación. Económico. Aprobados que sean turnos a la Secretaría a fin de que se elabore la minuta del decreto que sobre esta recaiga, así como para que remita copia del acuerdo respectivo a las instancias competentes para efectos que haya dado en el Salón de Sesiones del Palacio Legislativo de la Ciudad de Chihuahua a los 28 días del mes de abril del año 2015, atentamente por el Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza, diputado Gustavo Martínez Aguirre, coordinador, y el de la voz, diputado Rosenberg Loera Chaparro. Cuarto, diputado presidente. Gracias, diputado. Se concede el uso de la palabra al diputado Rodrigo de la Rosa Ramírez. Con su permiso, diputado presidente. Adelante, diputado. Los suscritos, en nuestro carácter de diputados integrantes de la Junta de Coordinación Parlamentaria de la 64ª legislatura del Honorable Congreso del Estado de Chihuahua, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 57 y 58 de la Constitución Política del Estado y 97, 98 y 99 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Chihuahua, sometemos a la consideración de esta alta representación social el siguiente proyecto con carácter de decreto, con el objeto de conformar la Comisión Especial para apoyar e interactuar con el Grupo Mexicano de Parlamentarios para el Hábitat al tenor de la siguiente exposición de motivos. Señor presidente, pido la dispensa de la lectura de antecedentes y consideraciones y se incruste íntegramente en el diario de los debates. Adelante, diputado. Bien, compañeros, este es un tema muy noble. Es un tema que nace a raíz de 1976 aproximadamente en Vancouver, Canadá, en donde se funda el Hábitat. Esto es un ejercicio de desarrollo urbano y compromiso de un desarrollo urbano integral a nivel mundial. Después, en el 2011, se conforma aquí en México el Grupo Mexicano de Parlamentarios para el Hábitat, el cual está conformado de manera plural por varios de los partidos políticos que están inmersos en la Cámara de Senadores, y la preside la senadora Ana Lilia Herrera. En ese ejercicio, el diputado Enrique Licón y un servidor hemos estado atendiendo una serie de invitaciones de reuniones en la Ciudad de México con el tema del hábitat y ONU Hábitat. Esto es el generar una política pública y el generar un compromiso de legislar en torno a lo que es el desarrollo urbano, en torno a lo que es la mejora de vivienda, en torno a lo que es la movilidad urbana, en torno a lo que es el tema de ecología, en torno a lo que es todo lo que tenga que ver con una mejor calidad de vida dentro de los centros de concentración urbana. En Europa, que son los más avanzados en el tema, ahorita están llevando a cabo un programa que le llaman Programa 15. El Programa 15 consiste en que cualquier ciudadano de su hogar a su lugar de trabajo haga 15 minutos caminando. A eso aspira el Programa 15 en Europa y ya se está aplicando. También se establece que es muy común el que la gente ande en bicicleta, y el tema de la bicicleta no es un tema de estatus social ni estatus económico. Es un tema de responsabilidad con el medio ambiente y es un tema de movilidad para las ciudades.
En ese ejercicio quiero comentarles a ustedes que nos hemos dado la tarea de ir conformando un grupo de parlamentarios o de mexicanos parlamentarios para el hábitat Chihuahua. En ese grupo y con la solidaridad de todos los coordinadores de los grupos parlamentarios, hemos hecho la propuesta ante la Junta de Coordinación Parlamentaria para hacer el compromiso de hacer una revisión puntual al marco normativo que tiene Chihuahua y comprometernos a actualizarlo en un compromiso eminentemente de avanzada, en un compromiso de movilidad, en un compromiso de un desarrollo urbano sustentable, de un crecimiento y una planeación de las ciudades sustentables y poder entregarle una mejor calidad de vida a todos los que recibimos en las ciudades. De esa manera se ha propuesto ante la Junta de Coordinación Parlamentaria que la comisión quede integrada de la siguiente manera. Como consejo directivo, el de la voz, diputado Rodrigo de la Rosa Ramírez. Consejo consultivo, el diputado Enrique Licón Chávez. Secretaría técnica, Hortensia Aragón Castillo. Secretaría general, diputado Humberto Pérez Mendoza. Con el tema de transparencia, el diputado Eliseo Pompeán Fernández. Atención a grupos vulnerables, diputada América Victoria Aguilar Gil. Desarrollo municipal y fortalecimiento del federalismo, diputado Pedro Villalobos Fragoso. Participación ciudadana, Ana Lilia Gómez Licón. Ecología y medio ambiente, diputada Claudia Lucía Carrillo Treviso. Energía, diputado César Augusto Pacheco Hernández. Educación y cultura, diputado Gustavo Martínez Aguirre. Y pueblos y comunidades indígenas, diputada Mayra Díaz Guerra. En el último informe que presenta la ONU Habitat en el tema de Chihuahua, déjenme les digo que nos dan un tema y unas cifras que la verdad son de consideración. En México, la tasa de motorización es del 6.9% anual, mientras que la tasa de crecimiento demográfica es de 2.4%. Eso dice que casi hay o tendemos a que haya un vehículo por mexicano. Andamos muy por arriba de la media de Estados Unidos. Entonces eso nos genera un sinfín de problemas de tipo social, de estrés social, de falta de infraestructura, de falta de movilidad, de contaminación. Entonces en ese ejercicio es que estamos proponiendo a este pleno la conformación de este grupo de parlamentarios para el hábitat en su versión Estado de Chihuahua y comentarles a ustedes que sería el primer estado de la República que tendría un grupo con este compromiso conformado de manera formal ante el Pleno del Congreso y con el compromiso de legislar en favor de las ciudades y de la sustentabilidad del crecimiento urbano. Es cuanto, doctor presidente. Gracias, diputado. Adelante, diputado Miguel. Es muy importante dar un sentido a los servicios del turismo de habitar. Debo revisarlo para ver si nos puede incluir eso en su condición técnica. Sin lugar a dudas, diputado, el tema es transversal. Sí, la idea es que todos, desde nuestra trinchera, desde nuestro ámbito de competencia y de conocimiento, podamos participar en fortalecer la legislación para construir la sustentabilidad que requerimos en el Estado. Gracias, diputado. Diputado de la Rosa, ¿había pedido participar también en asuntos generales? ¿O este iba a ser el tema? Ah, ok, perfecto. Las iniciativas antes leídas se remiten a la Secretaría para su trámite. Esta presidencia recibe los asuntos planteados y solicita a los diputados secretarios que otorguen los trámites correspondientes y permanezcan atentos a su seguimiento, informando en su oportunidad de esta presidencia.
Habiéndose desahogado todos los puntos del orden del día, se levanta la sesión y se cita para la próxima, que se celebrará el día jueves 30 de abril del presente año a las 9:30 horas en el recinto oficial del Poder Legislativo, a efecto de llevar a cabo la sesión de diputados previa al homenaje al niño y a la educación cívica denominada diputado infantil por un día. Esta última dará inicio a las 10 horas. Muchas gracias, señoras y señores legisladores.